Hoy, en el Día Internacional de la Enfermería, se ha rendido este homenaje a estas personas que están en la primera línea de batalla, en este caso coyuntural, del coronavirus. En el caso de los enfermeros y las enfermeras venezolanos, el reto es mayor. Se trata de profesionales que trabajan en condiciones adversas, que sin recursos, trabajando en hospitales que son un monumento a la desidia y con un salario que no les alcanza siquiera para el traslado en transporte público hasta su puesto de trabajo, siguen allí luchando junto a los pacientes para así poder brindar la mejor atención posible. En esta parte del programa nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, la capital venezolana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la tarde. Muchas gracias, gracias, Dios los bendiga. Hoy en medio de la celebración es un día de mucho trabajo en general, en el mundo. Quiero que usted nos diga qué es ser enfermera, qué es ser enfermero en Venezuela. Hoy se conmemoran 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, quien es considerada la madre de la enfermería moderna. En muchos países hoy es motivo de celebración porque además de el año 2020 fue declarado el Año Internacional de la Enfermería. Hoy en Venezuela, ser enfermera es levantarse todos los días con la preocupación, ¿qué le puedo dar de comer a mis hijos? Pero además salir en medio de esta pandemia, ¿qué transporte voy a encontrar? ¿Cuánto tramo tengo que utilizar? ¿Cuánto debo esperar para poder llegar a mi trabajo? Y cuando llego a mi trabajo, ver que no tengo barreras de protección especial que me garanticen una protección frente a cualquier contagio del COVID-19 o de cualquier otra patología que abunda en nuestros hospitales. Ser enfermera hoy es tener las herramientas académicas para poder ejercer el cuidado como estamos de acuerdo a nuestras competencias profesionales, pero no disponer de las herramientas que se necesitan para poder cumplir ese cometido que nos hizo en un momento de nuestra vida tomar la decisión de ejercer la honrosa profesión de la enfermería. Usted dice, si no tienen las herramientas, ¿cómo es el trabajo de un enfermero en Venezuela? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? Hoy, si tú entrevistas a cualquier enfermero o enfermera en Venezuela, te va a decir una palabra muy típica nuestra en Venezuela: tenemos que trabajar con las uñas. ¿Y qué significa trabajar con las uñas? Que tenemos los conocimientos académicos para realizar un protocolo de cuidado. Por ejemplo, en este momento deberíamos de tener los equipos de protección básico para todo el personal. Lamentablemente, hoy a pesar de que estamos ya con casos confirmados del COVID-19, en muchos de nuestros centros de salud no disponemos de los equipos de protección. Cuando hablo de equipos de protección, del gorro, del tapaboca, de la bata quirúrgica, de los guantes, disponer de servicio de agua en nuestros hospitales es algo que hace muchísimo tiempo no tenemos agua directa por tubería. Y esto, por supuesto, nos coloca a nosotros en un momento de indefensión. Como profesionales de la salud sabemos la importancia del lavado de manos, pero dentro de nuestra práctica profesional se hace muy cuesta arriba y muchos, a pesar de que percibimos un salario bastante bajo en Venezuela, tenemos que disponer de ese poco para poder adquirir nosotros gel antibacterial para poder llevarlo a nuestros hospitales y evitar que a través de nuestras manos se pueda producir algún contagio. ¿Cómo hacen ustedes para no transmitirle a los pacientes toda esa impotencia que usted refleja cuando nos describe lo que tienen que pasar, lo que tienen que vivir, por no tener siquiera cómo lavarse las manos en ese momento en que una persona está padeciendo una enfermedad y digamos, más allá de esta coyuntura de COVID-19, de muchas enfermedades que se registran en Venezuela, que hacen, que le dicen, cómo los atienden sin que ellos puedan ver precisamente esa frustración que usted nos ha dicho sienten? Fíjate, hoy todos los venezolanos conocemos la debilidad que tenemos dentro de nuestro sistema de salud. Muchos pacientes ya saben que ir a un hospital significa que tienen que llevar el algodón, el alcohol, todo lo que se necesita. Yo creo que ya eso
en Venezuela es algo que conocemos los venezolanos y por supuesto un paciente, una persona que presenta un estado de enfermedad, conoce cuál es la realidad y allí vienen sus familiares, tienen que comprar lo que se necesita para poder hacer una intervención oportuna en materia de salud. Quienes nos sentimos impotentes en este momento somos los trabajadores, quienes nos formamos en nuestras universidades para hacer unas intervenciones médicas en algunas oportunidades y ver que no se dispone de estas herramientas, por supuesto, nos ha hecho en una inmensa mayoría de tomar la decisión de enfermeras venezolanas de irse a otros países buscando lo que quizás en Venezuela no encuentran, unas condiciones de trabajo decentes y un salario suficiente que nos permita tener calidad de vida. Ana, ¿por qué usted no se va? Porque yo creo que Venezuela es mi patria y yo estoy segura que los venezolanos tenemos que seguir luchando para que se den los cambios que el país necesita y podamos construir una mejor Venezuela donde una enfermera se sienta orgullosa de trabajar en la salud pública y que ese trabajo le permita un retorno económico que nos garantice calidad de vida a nosotros y a nuestro entorno familiar. Por eso no me voy, porque estoy convencida que Venezuela es una madre que necesita que sus hijos nos quedemos y la ayudemos a salir de esta circunstancia porque Venezuela va a florecer, porque no es la primera vez que hemos pasado por circunstancias y los venezolanos, estirpes, herederos de Bolívar, vamos a seguir luchando por conquistar nuestra libertad. ¿No está cansada, Ana? No, todos los días me levanto con la convicción de que hay algo que hay que hacer, que hay que seguir visibilizando, que los derechos no se mendigan, que los derechos se conquistan. Y el derecho a la salud y el derecho al trabajo es un derecho constitucional que el Estado venezolano nos tiene que garantizar. Y si a los que hoy están ejerciendo funciones de poder en el gobierno se les olvida, nosotros vamos a estar recordándoselo y exigiendo el cambio de modelo político que necesita el país. Una situación política, una polarización muy marcada en Venezuela. Si usted tuviera a Nicolás Maduro al frente, ¿qué le diría? Le diría al señor Nicolás Maduro que yo como ciudadana venezolana, como licenciada en enfermería, exijo que se cumpla la letra de nuestra Constitución que establece que el Estado venezolano debe garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los ciudadanos que habitamos en esta tierra de gracia, pero que además él debe garantizarle a todos los trabajadores las condiciones de trabajo decentes y un salario suficiente para que ellos tengan calidad de vida. Que eso es una responsabilidad del Estado venezolano que se le ha olvidado por la desconexión social que se ha mantenido con la grave crisis que hoy vive el país. Y si a quien tuviera al frente es quien se le opone a Nicolás Maduro, quien plantea salir de este régimen madurista, en este caso Juan Guaidó, ¿qué le diría? Le diría al presidente Guaidó que Venezuela necesita gobernantes que se conecten socialmente con su realidad social, que hoy necesitamos de gobernantes serios que no utilicen la crisis que vive el pueblo venezolano como una manera de perpetuarse en el poder, que los venezolanos tenemos una vocación democrática, que creemos en la democracia y por ello necesitamos gerentes conectados con la realidad social de Venezuela, pero trabajando en función de cambiar lo que haya de que cambiar y para ello va a contar con todo el apoyo del pueblo de Venezuela, pero siempre alineado dentro del marco de la Constitución y buscando soluciones pacíficas, democráticas, constitucionales, pero con firmeza y con mucha firmeza. Eso es lo que necesitamos en este momento. Firmeza porque este es un país que se está muriendo de hambre, es un país que adolece de muchas circunstancias y que merecemos un gobierno que se conecte con nuestra realidad, un gobierno que utilice al pueblo venezolano no como una plataforma, sino hacer un todo, un equipo sinérgico, donde cada uno haga lo que tiene que hacer para lograr salir a sacar al país de este atolladero en el cual nos encontramos. Gran optimismo en sus palabras. En este día de los enfermeros y las enfermeras, ¿qué le diría a esos compañeros para que sigan adelante con esa misma pasión, con ese mismo empuje que usted nos transmite cuando menciona lo que quiere, lo que anhela, lo que desea para Venezuela? Yo hoy le digo al gremio de enfermería, al valiente gremio de enfermería venezolano, prohibido retroceder. Hoy es un momento donde la enfermera ha demostrado un talante,
donde hemos demostrado capacidad de lucha, capacidad de resistencia. La enfermería venezolana hoy tiene como norte insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir de nuestro objetivo de tener un sistema de salud que garantice el derecho a la salud de nuestros pacientes, pero que también nos garantice como trabajadores un derecho a un salario suficiente y a unas condiciones de trabajo decentes. Quiero agradecerle a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, la capital de Venezuela, por estos minutos para la tarde de NTN 24, por esa pasión con la que nos